las haciendas, laicas y eclesiásticas, de las minas y de los obrajes. No obstante que el encomendado se transformó en peón, en realidad continuó en una situación de servidumbre, debido a que su salario era tan miserable que no pasaba de 2 reales diarios, apenas suficientes para no morirse de hambre. Para el indio la situación no cambió. Las jornadas de trabajo continuaron siendo no menores de 12 horas diarias, de sol a sol, y como persistió la costumbre de adelantarles hasta 20 pesos anuales, en realidad hipotecaban sus vidas, pues a eso equivalía su calidad de peones, acasillados en las haciendas. Además, en algunos lugares se permitió que las haciendas tuvieran una especie de cárcel llamada la pesquera, en donde con el pretexto de cuidar y vigilar a los indios se les encerraba para evitar que buscaran un trabajo más remunerativo. Con el fin de evitar estos abusos, el virrey Matías de Gálvez expidió en 1785 un reglamento de ganadería, prohibiendo a los hacendados y dueños de reales de minas que se prestara a los indios por cuenta de sus salarios más de 5 pesos. Desgraciadamente, a pesar de que las leyes eran claras, no se cumplían. Se ordenaba pagar en moneda y en propia mano, pero en haciendas, minas y obrajes existió la fatídica tienda de raya, donde el peón, en lugar de dinero, recibía artículos de ropa, alimentos y aguardiente a elevados precios, motivando que el trabajador siempre estuviera endeudado con el patrón. Los peones de minas durante el siglo XVII tuvieron un salario de 2 a 4 reales diarios, además del derecho al beneficio de partido, que consistía en poder trabajar más tiempo después de cumplir su jornada de 12 horas para obtener una parte del metal extraído. El peón de industria no sufrió menos, los obrajes parecían oscuras cárceles sin ventilación ni higiene, los peones se aglomeraban adentro sin derecho a salir a la calle excepto los casados, que solo lo hacían los domingos. Una de estas modalidades de liberación de la mano de obra fue la emigración hacia zonas de frontera, donde el poblador rural buscaba establecerse como colono independiente, con una posesión de hecho sobre la parcela que cultivaba. En otros casos, la colonización no adoptaba estas características, sino que se articulaba al proceso de apertura de fronteras agrarias por parte de grandes propietarios. Así aconteció en algunas zonas de colonización antioqueña, costeña o cundinamarquesa. En algunas de estas zonas de viejas relaciones de producción se trasplantaba mediante ciertas modalidades de arrendamiento de la tierra. Sin embargo, mediaban diferencias entre los arrendatarios blancos, mestizos e indígenas. Los primeros ocuparon frecuentemente posiciones de confianza en labores de supervisión. Eran los mayordomos que impusieron las cargas terratenientes sobre indígenas y mestizos, situados en los niveles rasos en las haciendas. Los sistemas jerárquicos variaban. A veces era un mestizo el hombre de confianza del terrateniente, mientras que en otros casos actuaron como calpisques ciertos indios traídos de otras regiones, o aún esclavos. En la Nueva Granada las formas de trabajo en el centro, el Tolima, el Cauca y en parte de la costa evolucionaron hacia el pequeño arriendo y la vinculación laboral en las haciendas. En tierras aledañas a la región de Bogotá se había establecido el sistema de agregados, gente que vive en las tierras sin pagar arrendamiento. Con frecuencia tenían la obligación de trabajar gratis para el terrateniente durante ciertas épocas del año. En las haciendas jesuitas a los arrendatarios fijos se les llamaba asentados, y se practicaba con ellos una política consciente de endeudamiento. En palabras de uno de los administradores de la orden, el endeudamiento se precisa para conservarlos y obligarlos al trabajo, que de lo contrario se abandonarían en la embriaguez y en la desidia. La situación durante el siglo XVIII contrasta con la de los 2 siglos anteriores, cuando eran los encomenderos los que controlaban la mano de obra. También marca un contraste con la del periodo de transición que siguió, caracterizado por el acceso limitado de los terratenientes a una parte de los indios útiles de los resguardos. Los terratenientes se fortalecieron con la renovación demográfica de mestizos e incluso al quedar en posición de captar los rezagos de mano de obra indígena. Pero ello no significa que las relaciones de trabajo se producían de forma idéntica, y menos aún que se tornaban crecientemente serviles. Por el contrario, las zonas de colonización, así fueran dominadas por los grandes propietarios, no permitían que fructificaran las viejas formas de trabajo.
entre otros motivos porque se desenvolvían bajo una crónica escasez de mano de obra y porque los campesinos podían garantizar su libertad movilizándose hacia nuevas regiones.